Imagínate tener una meta tan clara que tu mente deje de sentirla como un sueño y empiece a sentirla como un recuerdo del futuro. Imagínate mirar algo que todavía no existe y sentir con absoluta calma que ya viene de camino, como si una parte de ti supiera algo que el resto del mundo todavía no puede ver. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has querido algo con todas tus fuerzas y aún así no ha ocurrido nada? La mayoría vive atrapada en la cultura de la esperanza pasiva. Desean una vida mejor, pero desde el sofá compran billetes de lotería y rezan, guardan videos motivacionales, hablan de manifestar abundancia mientras siguen alimentando una mente llena de miedo, de duda y contradicción. Y cuando las cosas no salen, culpan al destino, a la suerte y a la vida misma, como si el mundo fuera un casino aleatorio donde unos nacen tocados por la fortuna y otros condenados a mirar desde afuera. Pero, ¿y si la realidad no funcionara así? ¿Y si existiera una forma de entrenar tu mente para detectar oportunidades, actuar con precisión y desarrollar una certeza tan fuerte que tu comportamiento entero empezara a reorganizarse alrededor de una meta fija? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 1948, en una pequeña casa en Texas. Una mujer completamente normal llamada Helen Huxell. Helen no era millonaria, no era científica, no era para nada famosa. Era una ama de casa común, atrapada en la monotonía de la vida diaria. Pero tenía algo distinto, una curiosidad obsesiva por entender cómo funciona realmente la mente humana. Un día cayó en sus manos un libro, y no cualquier libro, un libro llamado El poder del pensamiento positivo, y dentro de ese libro encontró una frase que le atravesó la conciencia como un rayo. Los pensamientos crean resultados. La mayoría de las personas habría leído eso y habría sentido una pequeña emoción momentánea, y después habría seguido con su rutina. Pero Helen hizo algo diferente. Decidió convertir su vida en un experimento psicológico. Entró en un pequeño concurso de eslóganes. Cerró los ojos, visualizó el resultado con una intensidad enfermiza, imaginó la llamada telefónica, sintió la emoción de ganar antes de que ocurriera y después actuó. Semanas más tarde, el teléfono sonó, habías ganado. Y aquí es donde entra la historia que se vuelve realmente inquietante. Helen volvió a hacerlo y volvió a ganar una y otra vez. Durante las siguientes décadas ganó más de 1000 premios, coches, viajes, televisores, dineros, joyas, incluso una casa completamente gratis para su familia. Los periodistas comenzaron a llamarla la reina de los concursos. Nadie entendía cómo una mujer aparentemente común podía doblar las probabilidades una y otra vez como si estuviera jugando con las reglas ocultas de la realidad. Pero Helen insistía en algo importante, que no era suerte, que era un sistema, un código mental basado en 4 principios que ella llamó CPEC: seleccionar, proyectar, esperar con certeza y recolectar mediante la acción masiva. Y aquí está lo más importante. Esto no es un sermón esotérico de vibrar alto. Vamos a entrar en la cabeza de una mujer que entendió algo que la mayoría jamás comprenderá, que el pensamiento por sí solo no cambia nada, pero un pensamiento sostenido con claridad, emoción, certeza y acción repetida puede transformar por completo la dirección de una vida. Esto es el manual exacto de Helen, la reina de los concursos. Capítulo 1. Seleccionar, el radar de la mente. La mayoría de las personas cree que vive observando la realidad, pero eso no es realmente cierto. Lo que hacemos es observar una versión extremadamente reducida de ella. Tu cerebro recibe millones de estímulos cada segundo: colores, sonidos, movimientos, conversaciones, oportunidades, peligros, rostros, ideas. Pero si fueras consciente de todo al mismo tiempo, te volverías loco. Así que tu mente hace algo extraordinario: filtra, selecciona, decide qué merece entrar en tu conciencia y qué debe quedarse en la oscuridad. Y es allí donde empieza el verdadero poder de Helen. En la base de tu cerebro existe un sistema llamado Sistema Activo Reticular, el famoso SAR. Su función es actuar como el portero de una discoteca exclusiva. Mientras caminas por el mundo, el SAR analiza absolutamente todo y deja pasar aquello que considera importante para ti.
Por eso ocurre algo curioso. El día que decides comprarte un coche en específico, un modelo concreto, de un color concreto, empiezas a verlo por todas partes, en cada calle, en cada semáforo, en cada estacionamiento, y parece magia, pero no lo es. Ese coche siempre estuvo allí. La diferencia es que ahora tu mente recibió una orden clara. Este coche es importante, y desde ese momento tu radar cambia. Helen entendió esto décadas antes de que el Internet llenara el mundo de frases sobre la manifestación. Ella no hablaba de vibraciones cósmicas, hablaba de un enfoque absoluto. Cuando Helen participaba en un concurso, jamás lo hacía a ver qué pasa. Nunca enviaba formularios al azar como hace la mayoría de las personas con su vida. Ella seleccionaba un objetivo con precisión quirúrgica. Si quería un coche, no pensaba, quiero tener más dinero o me gustaría un carro bonito. No, ella definía exactamente qué coche iba a conducir, el color, el modelo, el año, el interior, el sonido de la puerta cerrarse, el olor del asiento nuevo, la sensación de sostener las llaves dentro de sus dedos. Le daba a su mente una imagen tan clara que su sistema nervioso no tenía otra opción que empezar a orientarse hacia ella. Y aquí es donde la mayoría fracasa, porque la mayoría vive atrapada en metas difusas. Quiero ser exitoso, quiero más dinero, quiero una mejor vida, quiero ser feliz. Pero el cerebro no trabaja bien con niebla, necesita coordenadas exactas. Imagínate intentar un GPS escribiendo simplemente quiero ir a un lugar mejor. El sistema colapsaría. Eso mismo pasa con tu mente. Cuando tus objetivos son ambiguos, tu energía también lo es. Empiezas cosas que nunca terminas. Saltas de una idea a otra, hoy quieres emprender, mañana quieres viajar, pasado mañana quieres desaparecer, empezar de cero, y tu enfoque se fragmenta tanto que tu propia vida pierde la dirección. Helen entendió que la claridad es poder, porque cuando defines algo con precisión, tu mente empieza a reorganizar el mundo alrededor de esa meta, empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas, conectas ideas, tomas decisiones distintas, cambias comportamientos sin darte cuenta, y no porque el universo te va a premiar, sino porque tu cerebro por primera vez tiene instrucciones concretas, y eso es lo peligroso de este principio. La mayoría cree que no consigue los resultados porque no tiene talento, dinero, contactos, pero muchas veces el problema es mucho más simple. Jamás eligieron algo de verdad, nunca apuntaron, nunca se comprometieron, nunca comprometieron su atención hacia un objetivo con suficiente intensidad. Viven reaccionando al entorno, no diseñándolo, y aquí aparece una verdad. Una mente desenfocada es extremadamente manipulable, porque si tú no decides qué quieres, el mundo lo decidirá por ti. Las redes sociales decidirán, tus amigos decidirán, tus miedos decidirán, tu familia decidirá. Terminas persiguiendo metas que no son tuyas, que son prestadas, comprando deseos ajenos y viviendo una vida diseñada por la presión externa. Helen hizo exactamente lo contrario. Ella entregó su mente para fijar objetivos como un misil teledirigido. Antes de ganar cualquier premio, ya había creado dentro de sí una imagen tan sólida que el resto de sus acciones comenzaron a alinearse automáticamente alrededor de ella. Y esa es la verdadera lección de este capítulo. Seleccionar no es desear, seleccionar es decidir, es dejar de lanzar flechas al aire esperando suerte y empezar a apuntar con intención brutal hacia algo muy específico, porque no puedes construir una realidad distinta mientras tu mente siga funcionando en modo improvisación. Helen eligió el premio antes de tocarlo, lo vio antes de verlo, lo sintió antes de sostenerlo, y cuando el objetivo quedó completamente fijado en su mente, el siguiente paso fue todavía más peligroso. No bastaba con mirar el premio, ahora tenía que enseñarle a su cerebro cómo se iba a sentir vivir dentro de esa realidad. Capítulo 2. El ensayo multisensorial, la P de proyectar. La mayoría de las personas cree que visualizar es cerrar los ojos 5 minutos, imaginar dinero cayendo del cielo y luego volver a la misma vida de siempre esperando un milagro. Por eso abandonan rápido porque sienten que están jugando a fingir y en realidad eso es exactamente lo que hacen. Pero Helen no visualizaba para entretenerse, visualizaba para programarse, y allí está la diferencia. Una vez que Helen seleccionaba un objetivo, comenzaba el verdadero trabajo psicológico. No bastaba con decir quiero ganar. Eso es demasiado débil, demasiado abstracto, demasiado lejano. Helen entendía algo que la mayoría jamás comprenderá. El cerebro humano responde mucho más a las experiencias internas que a las palabras vacías. Tu sistema nervioso no cambia porque repitas afirmaciones frente al espejo. Cambia cuando una experiencia emocionalmente intensa se vuelve lo suficientemente real dentro de sí. Por eso, el segundo paso de la fórmula es proyectar.
Y proyectar no significa fantasear como un soñador pasivo mirando el techo de su habitación. Significa construir una experiencia sensorial tan vivida que tu cerebro empezará a actuar como si el resultado ya estuviera ocurriendo. Uno de los ejemplos más impresionantes ocurrió cuando Helen participó en un concurso nacional donde el premio era una casa completamente equipada. No hablamos de una pequeña recompensa, hablamos de una propiedad de lujo que para la familia promedio de aquella época parecía algo reservado solamente para los ricos o celebridades. La mayoría habría llenado el formulario pensando, ojalá tenga suerte. Helen hizo algo completamente distinto. Antes siquiera de enviar su participación, se sentaba en silencio y empezaba a recorrer la casa dentro de su mente. Abría la puerta, escuchaba el sonido de las bisagras, sentía la textura del suelo bajo sus pies, visualizaba los muebles, las ventanas, la cocina, el olor de la pintura fresca, incluso imaginaba dónde colocaría ciertos objetos personales. Y luego llegaba a la parte más importante, la emoción, porque cualquiera puede imaginar una casa, pero muy pocos son capaces de sentir internamente la certeza emocional de vivir dentro de ella. Helen no observaba la meta desde afuera, la habitaba, y décadas después la neurociencia descubriría algo inquietante. El cerebro humano no distingue completamente entre una experiencia real y una experiencia imaginada con suficiente intensidad emocional y sensorial. Cuando imaginas algo de forma profunda, activas muchas de las mismas redes neuronales que usarías si realmente estuvieras viviendo esa experiencia. Por eso los atletas de élite hacen ensayos mentales antes de competir. Por eso algunos cirujanos visualizan operaciones antes de entrar en quirófano. El cerebro aprende mediante la repetición, incluso cuando esa repetición ocurre en silencio dentro de tu mente. Helen había descubierto esto intuitivamente, mucho antes de que existieran estudios modernos sobre la neuroplasticidad. Ella entrenaba su sistema nervioso para familiarizarse con la victoria, y es aquí donde aparece el error que destruye a casi todo el mundo. La gente visualiza desde la carencia, se imaginan lo felices que serían si algún día consiguieran algo, y sin darse cuenta refuerzan exactamente la emoción que los mantiene atrapados, la sensación que todavía no tienen, y eso genera ansiedad, desesperación, obsesión, y cuando alguien entra en ese estado mental, empieza a actuar como un mendigo emocional frente a la vida. Helen hacía lo contrario, ella proyectaba desde la posesión, no desde la esperanza, no desde la necesidad, no desde el vacío. Ella actuaba mentalmente como alguien que ya había recibido el premio y simplemente estaba esperando que la realidad física alcanzara lo que su mente ya había aceptado. Eso cambia completamente tu comportamiento, porque cuando alguien siente internamente que algo es posible, deja de actuar desde el miedo, su cuerpo se relaja, su intención mejora, su decisión se vuelve más precisa, la duda deja de sabotear cada movimiento. Y aquí es donde el capítulo deja de tratar sobre el concurso y empieza a tratarse sobre tu vida, porque probablemente llevas años imaginando metas desde un lugar equivocado. Visualizas el éxito mientras sientes fracaso, visualizas abundancia mientras sientes escasez, visualizas amor mientras te sientes insuficiente. Tu mente recibe dos mensajes opuestos al mismo tiempo y termina paralizándose. Helen entrenó la coherencia interna. Su mundo mental y emocional apuntaban exactamente hacia la misma dirección. Por eso no reaccionó como una loca cuando finalmente ganó aquella casa. No gritó, no se desplomó en shock, no actuó como alguien que acababa de recibir un milagro imposible. Simplemente sonrió, porque dentro de ella esa victoria ya había ocurrido hace meses. Y esa es la verdadera lección de proyectar. Tu pantalla interna está moldeando constantemente tu realidad externa. Aunque no te des cuenta, la pregunta es, ¿la estás usando para construir tu vida o para entretenerte diariamente en el fracaso? Helen ya tenía el objetivo seleccionado, ya había instalado una experiencia en su mente, pero ahora llegaba el momento más difícil de todos, mantener la calma absoluta mientras el mundo exterior todavía no mostraba ninguna señal del resultado. Capítulo 3. El estado DICA, la E de expectativa. Aquí es donde se separan los soñadores de los ejecutores, porque seleccionar una meta es emocionante, visualizarla también lo es. Tu mente se llena de imágenes poderosas, siente energía, motivación, incluso una especie de electricidad interna que te hace creer que algo grande está por suceder. Pero luego llega el silencio, pasan los días, no suena el teléfono, no llegan los resultados, nadie responde el mensaje, y entonces aparece el verdadero enemigo, la duda. Ese es el momento exacto donde la mayoría destruye con ansiedad lo que había empezado a construir con claridad. Helen entendía esto mejor que nadie, por eso decía que el paso más difícil del proceso no era seleccionar ni proyectar,
El verdadero campo de batalla era mantener intacta la mente mientras el mundo exterior todavía no reflejaba nada. Porque cualquiera puede sentirse seguro durante 5 minutos. Lo difícil es sostener la certeza cuando no hay evidencia inmediata. Y aquí aparece la diferencia brutal que cambia completamente la forma en que la persona se relaciona con sus metas. Helen no esperaba ganar, Helen esperaba vencer. Puede sonar parecido, pero psicológicamente son dos estados completamente distintos. Cuando alguien espera ganar, en realidad está aceptando la posibilidad interna de perder. Está dejando espacio mental para el fracaso. Sigue dependiendo del azar, de la validación externa o de la aprobación de circunstancias que no controla. Por eso vive nervioso, ansioso, impaciente, porque en el fondo siente que todo puede derrumbarse en cualquier momento. Pero esperar vencer es otra cosa. Es una postura mental completamente distinta. Es actuar desde la convicción silenciosa de que el resultado ya está decidido y que el tiempo simplemente todavía no lo ha hecho visible. Helen operaba desde allí. Ella enviaba sus participaciones y luego seguía con su vida. No entraba en pánico, no revisaba compulsivamente el buzón, no se obsesionaba preguntándose ¿y si no ocurre? Porque para ella ya la orden estaba enviada. Y aquí creó uno de los conceptos más importantes de toda su filosofía, el estado Dika. Dika era el nombre que Helen utilizaba para describir una mente completamente libre de ansiedad, duda y desesperación. Un estado interno de calma absoluta donde la expectativa ya no producía tensión. Imagínate pedir algo por internet, compras un producto, te llega el correo de confirmación, te dan el número de seguimiento y desde ese momento simplemente sabes que el paquete viene en camino. No lloras por las noches pensando y si el paquete no existe y si no llega, no entras en crisis, no llamas 20 veces para la empresa esperando. ¿Por qué? Porque tienes la certeza. Y esa analogía explica perfectamente lo que es el estado Dika. Helen actuaba como alguien que ya había recibido el correo de confirmación del universo. La mayoría de las personas, en cambio, viven atrapadas en la hiperintención. Desean algo con tanta desesperación que terminan empujándolo lejos. Porque cuanto más ansiedad sientes, más refuerzas internamente la idea de que todavía les falta aquello que buscan. El cerebro escucha eso, tu sistema nervioso escucha eso. Si tú piensas constantemente, no lo tengo, no llega, no aparece, y si fallo, tu cuerpo entra en un estado de amenaza, el cortisol sube, tu atención se fragmenta, empiezas a actuar desde el miedo, y cuando alguien actúa desde el miedo, deja de ejecutar con precisión, y allí es donde la mayoría se destruye sola. No porque no tengan talento, no porque no tengan oportunidades, sino porque no pueden sostener emocionalmente el vacío entre la acción y el resultado. Helen había domesticado ese vacío. Helen aprendió a permanecer tranquila mientras la realidad se reorganiza. Y eso es muchísimo más poderoso de lo que parece, porque una mente en calma piensa mejor, decide mejor, percibe oportunidades que una mente ansiosa jamás detectaría. La certeza elimina el ruido mental y cuando eliminas el ruido aparece el enfoque. Por eso Helen podía competir durante décadas sin agotarse psicológicamente. Mientras otros se consumían emocionalmente deseando resultados inmediatos, ella simplemente seguía ejecutando desde una serenidad casi quirúrgica. Aquí es donde este capítulo deja de tratarse sobre los concursos y empieza a hablar directamente de ti, porque probablemente has abandonado muchas metas no porque fueran imposibles, sino porque soportarlas emocionalmente en el tiempo era demasiado. Querías señales inmediatas, querías pruebas instantáneas, querías sentirte seguro antes de continuar, pero la realidad funciona al revés. Primero sostienes con certeza y luego llega la evidencia. Eso era el estado Dika, no era magia, era estabilidad psicológica, era la capacidad de no entrar en pánico mientras la semilla todavía estaba debajo de la tierra. Helen ya tenía el objetivo, ya había construido la experiencia mental, ya había eliminado la ansiedad, pero todavía faltaba el paso que separa definitivamente a los soñadores de los arquitectos de la realidad, porque pensar no basta, visualizar no basta, esperar tampoco basta. En algún momento hay que levantarse, salir al mundo y apretar el gatillo. Capítulo 4. El impacto de la bala, la letra C de recolectar. Y aquí es donde todo el castillo mental se pone a prueba. Porque visualizar es bonito, tener claridad también. Incluso entrar en un estado Dika puede hacerte sentir poderoso durante unas horas. Pero la vida no cambia porque pienses, la vida cambia cuando te mueves. Y este es el punto exacto donde la mayoría de las personas se rompen. Porque quieren resultados sin fricción, quieren recompensas sin exposición, quieren manifestar sin arriesgarse a quedar en ridículo. Helen
despreciaba esa mentalidad. Ella entendía algo que hoy mucha gente ha olvidado. El pensamiento puede apuntar el arma, pero la realidad solo cambia cuando aprietas el gatillo. Por eso, el último paso del proceso era recolectar. Y recolectar significa actuar, moverte, ejecutar, hacer llamadas, enviar propuestas, enviar cartas, intentarlo una y otra vez, y otra vez y otra vez. La historia de Helen no es la historia de una mujer afortunada que ganó un concurso y desapareció. Eso es lo que la gente superficial cree cuando escucha hablar de ella por primera vez. Pero la realidad es muchísimo más incómoda. Helen convirtió aquello en un sistema de ejecución obsesiva. Se veía un premio que quería. Simplemente participaba, se enfocaba. Si el concurso requería recibir un eslogan, ella se sentaba y lo escribía hasta que sentía que el eslogan estaba perfecto. Si había que enviar formularios, enviaba más que nadie. Si tenía que repetir el proceso durante semanas, lo hacía. No se quedaba tumbada esperando señales místicas del universo. Trabajaba. Porque había entendido que la acción constante multiplica las posibilidades hasta niveles absurdos. Y aquí es donde mucha gente se confunde con la palabra manifestación. Creen que manifestar es atraer mágicamente cosas hacia ti mientras permaneces inmóvil. Pero Helen jamás defendió eso. Ella defendía otras cosas mucho más duras. La mente crea dirección, pero el cuerpo crea resultados. Por eso decía, el pensamiento es el gatillo, pero la acción es la bala. Y esa es una frase importante, porque un arma cargada sigue siendo inútil si nadie la dispara. Puedes visualizar durante años, puedes leer 100 libros, puedes hacer afirmaciones frente al espejo cada mañana, pero si no ejecutas nada ocurre. La realidad responde al movimiento y aquí entra uno de los principios psicológicos más importantes del éxito, el sesgo de la acción. Las personas que avanzan en la vida no son necesariamente las más inteligentes, muchas veces son simplemente las que generan más intentos, más oportunidades y más exposición al resultado. Helen aumentó sus probabilidades de victoria hasta un punto ridículo porque jugaba más veces que los demás y porque cada acción estaba respaldada por una mente completamente alineada. Mientras otros dudaban antes de enviar una participación, ella ya había enviado 20. Mientras otros abandonaban después de perder una vez, ella seguía. Mientras otros se quedaban atrapados soñando, Helen estaba recolectando. Y eso cambia completamente la manera que entiendes la suerte, porque la masa mediocre ama hablar de la suerte. Es una palabra cómoda, relajante, una excusa perfecta. Tuvo suerte, le salió bien, el universo le ayudó, pero nadie veía las noches escribiendo, nadie veía la repetición, nadie veía la disciplina silenciosa. Lo único visible era el resultado final. Y eso sigue pasando hoy. La gente ve a alguien exitoso y piensa que apareció mágicamente en la cima. No ven los cientos de correos ignorados, las propuestas rechazadas, las madrugadas, las prácticas constantes ni la cantidad absurda de movimiento acumulado detrás de esa escena. Helen entendía que la suerte no es magia. La suerte es la consecuencia matemática de exponerte constantemente a las oportunidades mientras tu mente permanece enfocada en una dirección específica. Y aquí es donde su proceso deja de parecer un método espiritual y empieza a verse como lo que realmente es, un sistema de alineación psicológica y acción masiva. Porque cuando seleccionas con claridad, proyectas correctamente y sostienes la expectativa sin ansiedad, tu cuerpo deja de sabotearte y entonces ejecutar se vuelve natural. Ese es el verdadero secreto. La acción deja de sentirse pesada cuando tu mente ya aceptó internamente el resultado. Por eso Helen no actuaba como alguien desesperado intentando convencer al universo de darle algo. Ella actuaba como alguien que simplemente iba a reclamar lo que ya consideraba suyo. Y esa energía cambia completamente tu presencia. La mayoría pide permiso, la mayoría duda, la mayoría espera validación antes de actuar. Helen no. Ella se movía con la tranquilidad del que ya tomó una decisión definitiva consigo mismo. Y es aquí, nuevamente, donde este capítulo ya no habla de concursos y empieza a golpearte directamente a ti. Porque probablemente llevas demasiado tiempo preparando la vida perfecta sin entrar realmente al campo de batalla. Leyendo, planeando, pensando, escuchando, visualizando, pero evitando ejecutar. Tal vez quieres escribir, crear contenido, lanzar algo, empezar algo, pero sigues esperando sentirte listo. Helen jamás esperó sentirse lista. Ella entendió algo que la mayoría nunca va a aceptar. La claridad llega moviéndote, no antes, y por eso recolectar es el paso definitivo, actuar,
porque es el momento donde abandonas la fantasía mental y empiezas a cobrar físicamente aquello que llevas tiempo construyendo dentro de ti. Helen no se convirtió en la reina de los concursos por suerte, se convirtió en la leyenda porque entendió cómo alinear el pensamiento, la emoción y la ejecución en una sola dirección. Mientras otros soñaban cómo ganar, ella ya estaba caminando hacia el premio y tarde o temprano la realidad no tuvo más remedio que abrirle esa puerta. Capítulo 5. El legado de la reina. La mayoría de las personas viven como si estuvieran atrapadas dentro de un casino invisible. Se levantan cada mañana pensando que la vida depende de una tirada de dados. Esperan tener suerte con el dinero, suerte con el amor, suerte con las oportunidades y suerte con el momento correcto. Y como creen que todo depende del azar, terminan viviendo con una mentalidad de espectadores. Observan cómo otros avanzan mientras ellos se limitan a mirar el escaparate de vidas ajenas, preguntándose por qué a ellos sí y a ellos no. Helen pasó décadas destruyendo esa idea, porque después de ganar una televisión ganó otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra más. Viajes, electrodomésticos, dinero, automóviles y una casa completamente equipada. Más de 1000 premios durante años. Llega un punto donde ya no puedes llamar a eso suerte, a algo que ocurre una y otra vez con precisión quirúrgica. Y eso fue lo que volvió tan incómoda la historia de Helen para mucha gente, porque cuando alguien rompe el algoritmo del azar, obliga a los demás a enfrentarse a una verdad dolorosa. Tal vez no estás tan limitado como creías, tal vez no era falta de oportunidades, tal vez no era falta de dirección, era falta de enfoque, de certeza, de ejecución. Helen entendió algo que la mayoría jamás soporta aceptar. La mente humana está programando constantemente la realidad que experimenta, aunque no seas consciente de ello. Tu atención está moldeando lo que percibes, tus emociones están condicionando tus decisiones, tus creencias están limitando tu acción. Y tu acción está definiendo los resultados que terminan apareciendo en tu vida. Ese es el verdadero legado de la reina de los concursos. No son los premios, no las casas, no los coches. Su verdadero legado fue demostrar que una persona aparentemente ordinaria podía alterar radicalmente el rumbo de su existencia simplemente cambiando la forma en la que operaba mentalmente. Y eso destruye una de las excusas favoritas del ser humano. Yo no nací con ninguna ventaja. Helen era una ama de casa de casi 50 años. No tenía internet, no tenía coach de motivación, no tenía algoritmos de productividad, no tenía acceso a la información privilegiada, solo un libro, y tenía una mente entrenada para enfocarse con una intensidad brutal y un cuerpo dispuesto a actuar repetidamente mientras los demás dudaban. Y aquí aparece algo importante, porque mucha gente escucha historias como esta, se emociona durante días, durante un rato, y luego vuelven exactamente a la misma mentalidad de antes. ¿Por qué? Porque sostener una visión exige resistencia psicológica. Es fácil sentirse poderoso viendo un video motivacional. Es difícil mantener la claridad cuando el entorno se ríe de ti, cuando nadie cree en tu proyecto, cuando los resultados todavía no aparecen, cuando la cuenta bancaria sigue igual. Allí es donde la mayoría abandona, y Helen jamás abandonaba. Ella repetía una frase que resume perfectamente toda su filosofía. No existe el fracaso, solo retrasos en los resultados. Y esa es una frase mucho más poderosa de lo que parece, porque la mente mediocre interpreta el retraso como una señal de derrota y la mente entrenada interpreta el retraso como una parte del proceso. Ese simplemente cambio psicológico altera completamente tu comportamiento. Y cuando alguien piensa, esto no funciona, abandona. Y cuando alguien piensa, el resultado sigue en camino, está tardando, continúa ejecutando. Y el tiempo termina eliminando a uno y recompensando al otro. Ese era el verdadero blindaje mental de Helen, la capacidad de permanecer firme mientras el mundo exterior todavía no reflejaba lo que ella había aceptado internamente. Por eso, su método no es realmente un sistema para ganar concursos. Eso es la parte superficial. En realidad, es una filosofía completa sobre cómo relacionarte con la vida. Seleccionar significa decidir con claridad quién quieres ser. Proyectar significa construir internamente una experiencia antes de verla afuera. Expectativa significa mantener la calma mientras el proceso madura. Y recolectar significa moverte con disciplina aunque todavía no existan aplausos ni resultados visibles.
Eso lo cambia todo, porque dejas de vivir reaccionando al entorno y empiezas a operar como alguien que dirige su propia realidad. Y aquí es donde el audiolibro deja de tratarse sobre Helen y empieza a señalarte directamente a ti, a tu vida, porque probablemente ya sabes lo que quieres. El problema es que sigues tratándolo como un deseo, en lugar de tratarlo como una orden al universo. Todavía dudas, todavía negocias contigo mismo, todavía esperas señales externas antes que comprometerte de verdad. Y mientras haces eso, la vida sigue pasando frente a ti. Helen no pidió permiso para cambiar su realidad, ella la reclamó como si le perteneciera. Y tal vez esa sea la idea más poderosa de todo este recorrido. La realidad responde de forma diferente cuando una mente deja de mendigar y empieza a decidir. A partir de hoy, deja de hablar como alguien que pide ojalá algún día se me dé esto y empieza a pensar como alguien que ya eligió su destino. Configura tu radar, habla de tu visión, habítala, mantén una mente fría en la espera y ejecuta hasta que el mundo físico no tenga más remedio que ponerse al día con la imagen que llevas dentro, porque la vida jamás le entrega grandes recompensas a quien duda de sí mismo a cada minuto. El mundo responde a la claridad, responde a la dirección, responde a la persistencia. Helen entendió el código, ahora tú también lo conoces. La única pregunta que queda es, ¿vas a seguir jugando a la lotería de la esperanza o vas a empezar a construir la certeza de tu propia realidad? Gracias.